Bienvenidos al séptimo encuentro de ANUYESTIC, este año en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, conmemorando el 100 años de fundación. Ahora tenemos la conferencia denominada Ciberseguridad AWS, con nuestro invitado maestro Heriberto Lechuga Domínguez. Es un arquitecto de soluciones con más de 20 años de experiencia en tecnologías de información y contact center. Actualmente ayuda a clientes sin fines de lucro y sociedad cooperativas en los ciclos iniciales de adopción de la nube y acelerar su viaje a AWS usando la tecnología como una palanca para la innovación y el éxito de las instituciones. Le agradecemos su participación y comentarles a todos que en el desarrollo de la plática pueden hacer sus preguntas correspondientes para que al finalizar tengamos la sesión de preguntas y respuestas. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Heriberto Lechuga para dar su conferencia. Adelante, maestro. Muchas gracias, les agradezco mucho por la invitación a este encuentro. Y déjenme compartirles en este caso mi pantalla. Muchas gracias en este caso por la presentación. Pues básicamente tengo ya algunos años de experiencia trabajando en este caso con las organizaciones, principalmente en infraestructura, en este caso centros de contacto, y estoy muy metido con temas de seguridad y cómo mejorar en este caso con nuestros clientes y las organizaciones a que puedan estar siendo mejorar en este caso la parte de su seguridad, en este caso en la nube en Amazon Web Services. Los temas que voy a tratar realmente son estos 5. Básicamente vamos a hablar de qué es el modelo compartido de responsabilidad en este caso, hablando mucho de seguridad. ¿Qué es lo que hacemos dentro de AWS para ayudar a ser seguros básicamente dentro de la nube? ¿Cómo habilitamos a nuestros clientes a que ellos hagan esa parte, en ese caso, dentro de ese proceso? Vamos a ver una herramienta muy útil. También me encanta esa herramienta, que es en este caso el modelo de madurez, y nada más un tema en este caso para cerrar. Y por favor, en cualquier momento hagan preguntas a través, en este caso, me los van a hacer llegar y ya en la parte final estaré contestando todas sus preguntas. Pero por favor, no se queden en ese caso con dudas, sino es mucho mejor estar preguntando. Realmente no hay ninguna pregunta que sea mala o que no tenga valor, sino realmente lo mejor es aquí que estamos para ustedes, para solucionar en ese caso todas sus inquietudes. Bueno, creo que para todos es muy claro que la seguridad pues es la máxima prioridad. Hoy en día sabemos que tenemos que tener muchísima seguridad. Están habiendo pues, mucha inseguridad en el mundo, en este caso entre la nube. Déjenme darles un dato que los laboratorios de Fortinet acaban en este caso de liberar. Básicamente en México hay cerca de 400,000 intentos de ataques diarios. Esto estamos hablando de 85,000 millones básicamente de ataques en un periodo de más o menos de 6 meses, y eso recientemente. En los últimos 6 meses más o menos contados a partir. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos enfrentando? Hay mucha inseguridad, hay mucho en este caso elementos donde tenemos que estar teniendo mucho, en este caso, por protección. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la parte en este caso de seguridad? Y eso es lo que vamos a estar tratando durante los siguientes 30, 40 minutos. Ahora, en el modelo de nube es muy diferente a una infraestructura cuando trabajamos en una infraestructura, en este caso on-premise, cuando tenemos nuestro propio data center, tenemos nuestro propio centro de datos, o inclusive cuando contratamos un centro de datos probablemente con algún proveedor en México o fuera de México. En el modelo de responsabilidad compartida, lo que vemos es, hay responsabilidad que es parte de nosotros, en ese caso de AWS, y hay responsabilidad que va a ser de parte de la nube, es decir, es la responsabilidad realmente de parte del cliente. Entonces, la responsabilidad de la nube, es decir, la infraestructura, dónde están los servicios, dónde se está en ese caso ejecutando todo eso, realmente es responsabilidad de Amazon Web Services, en ese caso es de nosotros. Nosotros nos encargamos de correr los servidores, la parte de seguridad perimetral, la parte de seguridad de acceso física, la parte de montado de los racks, la parte de los servidores, es decir, todo ese tipo de elementos que nosotros en este caso en AWS somos responsables. Y nuestros clientes, las organizaciones que operan sobre AWS, tienen responsabilidad también. No es nada más todo recae del lado de AWS, sino la responsabilidad de saber qué es lo que están buscando, cuál es el servicio que están buscando, cuál es la infraestructura que están utilizando y cómo se configura. Es ahí la responsabilidad en este caso de nuestros clientes, y todo va a depender
qué es lo que están haciendo, cuál es su carga, qué es lo que están haciendo en este caso dentro de la operación. Ahora, para poder entender un poco mejor este modelo de responsabilidad compartida, vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a entender básicamente cuáles son los tipos de servicios que existen. Y vemos que hay tres tipos de servicios, pero tradicionalmente, cuando pensamos en data center en la nube, las personas o los clientes que están pensando, apenas iniciando ese proceso de journey hacia la nube, ese proceso hacia la nube, piensan en infraestructura, piensan en servidores virtuales, piensan en AWS, entonces les llamamos instancias, pero piensan en cosas básicas. Pues en este caso es, ¿qué voy a hacer? Básicamente voy a contratar un servidor, voy a contratar en este caso una instancia dentro de la nube. Sin embargo, resulta mucho más interesante, mucho más atractivo los servicios que son encapsulados y los servicios abstractos. Vamos a hablar, un servicio encapsulado es un servicio que básicamente es AWS que está administrando la infraestructura. Entonces ya se vuelve más responsable AWS por la administración, ya no nada más la parte de los fierros, sino también puede ser el sistema operativo. Hablando en este caso de los parches, hablando a lo mejor de la administración de la aplicación, como puede ser en este caso una base de datos. Y cuando nos movemos a un servicio abstracto, es un modelo completamente donde el cliente está pensando en la ejecución de una carga y no se preocupa ni por base de datos, ni por parches, ni por sistema operativo, ni por contenedores. Básicamente, se abstrae toda la capa, en este caso administrativa, hacia nuestros clientes. Entonces, ¿cómo aplica ese tipo de servicios bajo el modelo de responsabilidad compartida? Vamos a ver. Pensemos en una base de datos. Si quiero correr una base de datos en cualquier modelo, de manera local, en un servidor o en un data center profesional, pues tengo que pensar cuál es la seguridad física que va a tener mi base de datos. Es decir, yo no quiero tener un servidor debajo de mi escritorio porque pues no tiene mucha seguridad física. Quiero que tenga en ese caso un poco más de protección. Entonces, probablemente lo voy a meter dentro de un data center, dentro de un lugar en ese caso que va a estar bajo llave. Le voy a montar en un rack, le voy a poner electricidad, le voy a poner en este caso enfriamiento, le voy a poner, el servidor tiene que tener mantenimiento, tiene que tener en este caso un sistema operativo. En un modelo donde pensamos en una infraestructura, en un servicio en este caso infraestructura, todo lo que vemos en la parte de abajo de ese stack que estoy mostrando en la pantalla, en amarillo, eso es responsable de AWS. Entonces, nosotros somos responsables de toda la parte física, hasta la instalación básicamente del sistema operativo. Sin embargo, el cliente es responsable de la administración del sistema operativo porque va a tener acceso al usuario root, va a tener en este caso al usuario administrativo del sistema operativo de Windows. Entonces, ellos van a ser responsables de instalar la base de datos, hacer la gestión de esa base de datos, todo el proceso de respaldos, si de pronto necesito ponerle en clúster, si necesito meterle más memoria, más CPU, todo el proceso en este caso de crecimiento. Entonces, nosotros en este modelo, cuando nuestros clientes contratan servicios de infraestructura como son las instancias, nosotros llegamos hasta la instalación del sistema operativo, pero a partir de la gestión del sistema operativo, nuestros clientes son responsables. Entonces ahí tienen que hacer esa gestión y configuración para proteger los datos que estén dentro de la base de datos y para asegurar que esa base de datos esté arriba, esté operando, tenga un nivel en ese caso entre servicios. Ahora vamos a analizar cómo funciona en un servicio diferente, en un servicio en este caso más avanzado. Ahora vamos a pensar en un servicio encapsulado. Como les decía, un servicio encapsulado es un servicio donde Amazon Web Services está haciendo administración de esa infraestructura. Entonces ya no nada más es la infraestructura, sino la administración propiamente de la aplicación. Y en el ejemplo de la base de datos, AWS hace la administración de la base de datos. El servicio que nosotros le llamamos de administración de base de datos se llama RDS, o Relational Database Service, para bases de datos, en este caso relacionales. Entonces, veamos en la pantalla, en el slide, que tenemos la capa amarilla de colores amarillos cambió. AWS ahora es responsable de la gestión de los parches, del hardening de ese sistema operativo, de instalar la base de datos, de gestionar la base de datos, las versiones, en este caso los parches, hacer el proceso de respaldo. Nosotros somos responsables de la escalabilidad y en este caso de la alta disponibilidad. Entonces, nosotros estamos tomando mucho mayor responsabilidad dentro de ese proceso y nuestro cliente sigue siendo responsable por la parte elástica, en esa parte, la parte del crecimiento y el control de acceso, es decir, quién va a acceder a la base de datos, cómo va a acceder a la base de datos, cuál va a ser en ese caso el esquema, cómo va a funcionar toda esa parte, pero ya en la capa en ese caso más arriba.
Y el último ejemplo, el tercer ejemplo que tenemos es cómo funciona ahora en un modelo donde tenemos un modelo, en este caso, de servicios abstractos. Y nuestro ejemplo de base de datos, lo que aquí tenemos es que es un ejemplo de la base de datos DynamoDB. Esta es una base de datos no relacionada. Y en este modelo, el crecimiento elástico lo hace AWS. Entonces, si de pronto tenemos consultas por 1000 peticiones o por 10,000 peticiones o 100,000 peticiones durante un tiempo, durante un segundo, 10 segundos, 20 segundos, AWS es responsable de que ese servicio sea elástico y pueda soportar esa capacidad básicamente de peticiones. Entonces, la base de datos, en este caso DynamoDB, va a crecer de acuerdo al número de peticiones y nuestros clientes siguen siendo responsables por quién va a tener acceso a esa base de datos, cuál va a ser en este caso el usuario y contraseña que voy a tener, o voy a usar un modelo en este caso de secretos, es decir, toda la capa en este caso de acceso. Pero siempre vamos a tener esa responsabilidad compartida, una parte AWS y una parte en este caso nuestros clientes para poder hacer ese modelo de seguridad. Ahora voy a entrar un poco más a detalle cómo hacemos dentro de Amazon Web Services, en este caso nuestra parte. ¿Cómo hacemos esa seguridad dentro de la nube? Y la primera parte es, nosotros cumplimos con un programa bastante estricto de regulaciones. En este caso tenemos un programa muy avanzado de certificaciones, tenemos más de 200 certificaciones y acreditaciones internacionales. Y esto les ayuda a todos nuestros clientes, si tienen que cumplir por un tema, en este caso regulatorio, pueden aprovechar esta ventaja, por ejemplo, lo que son los SOC, que es operación básicamente dentro del data center, y manejo de control, manejo en este caso seguridad y reportes en este caso de confidencialidad. Y entonces nuestros clientes pueden aprovechar la preparación básicamente de todas estas regulaciones y adaptar básicamente su carga, adaptar su proceso y específico para aprovechar en este caso el proceso regulatorio que tengan que estar cumpliendo. Entonces, todo esto lo pueden acceder, los reportes los pueden acceder desde la consola, en la sección, en este caso, de artefactos, entrando a AWS. Otro ejemplo, en este caso, son las políticas. Y esto es una de las políticas que está cubierta por la parte del proceso, en este caso, regulatorio. Es qué sucede con los datos dentro de AWS. Entonces, cuando de pronto tenemos lo que nos pregunta mucho la gente de seguridad, en este caso, la gente del departamento, la gente de los CISOs. Oye, ¿cómo me aseguro que los datos que yo estoy subiendo, yo como cliente, yo subo a AWS, nadie más va a tener acceso en este caso a los datos? Entonces existen varios procesos y mecanismos, además de la encripción, además en este caso la protección de la parte de este caso de los datos. Hablamos que AWS es responsable por la seguridad física y por los elementos físicos que están dentro del data center. Entonces, en este ejemplo son los discos duros. AWS tiene un procedimiento en el cual se asegura que se destruyen esos discos duros dentro del data center cuando pasan a ser, en este caso, decomisados. Y esos son ejemplos, y para poder nosotros cumplir con esta es una parte del proceso con el cual cumplimos nuestras regulaciones. Otro elemento es la protección perimetral. En este caso, la parte es exterior del data center. Voy a ponerles un pequeño video. A veces de pronto en Zoom no es tan bueno la ejecución dentro de videos. Me disculpo por eso. Es básicamente, vamos a ver cómo se ve los perímetros. Si quieren ustedes ver el video también por su cuenta, lo pueden ver dentro de la página, en este caso, en amazon.com. El video, en este caso, dentro de esta URL. Entonces, lo que estamos viendo es los elementos de seguridad, cómo tienen las rejas, cómo están en este caso las conexiones, alambre de púas, en este caso la gente que está dentro de la parte de seguridad, las puertas, en este caso los accesos. Y esto es parte del cumplimiento, el monitoreo, en este caso entre las cámaras. Todo esto son elementos que AWS es responsable por construir, por poner y administrar todo ese tipo de infraestructura, más en ese caso otros elementos. Entonces, esto es otro ejemplo de cómo somos nosotros responsables dentro de esa infraestructura. Un tercer y último es este ejemplo. ¿Cómo somos responsables? Con los accesos. Entonces podemos ver en la pantalla que existe un proceso, por ejemplo, de doble esclusa, que hay una persona que solamente pueden pasar las personas que están autorizadas, que están registradas. Hay guardias internos que están haciendo la verificación, la validación dentro de este proceso. Entonces, esto es
un tercer ejemplo de cómo AWS se encarga de las protecciones básicamente dentro de los data centers. Por ejemplo, no tenemos las ubicaciones físicas de los data centers, no son públicas, no existe ese tipo de información, entonces es parte dentro de ese proceso de seguridad. Ahora, hablemos cuál es el lado en este caso de la parte de nuestros clientes, qué es lo que tienen que hacer nuestros clientes para poder ser seguros, para poder tener ese modelo básicamente de ciberseguridad dentro de la nube. Entonces, recordemos que nuestros clientes son responsables por sus cargas, en este caso las aplicaciones, la base de datos, en este caso la información, los datos que van a vivir dentro de la nube. Y aquí es donde podemos empezar a entrar en mucho mayor detalle. Podemos ver en este caso en la pantalla que el portafolio de servicios de seguridad es amplio, es grande. Tenemos muchos servicios para control de identidad y acceso, es decir, saber quién va a tener autorización a entrar a la nube y con qué permisos va a poder en este caso entrar para poder tener manejo de políticas, manejo de administración de las cuentas, una organización, manejo de usuarios. Si los usuarios van a ser federados, van a ser usuarios internos dentro de AWS, cómo manejo mis llaves, cómo manejo secretos, cómo hago análisis para saber qué tipo en este caso de usuario tiene cada tipo en este caso de accesos. Tenemos servicios de detección que me van a permitir estar sabiendo qué tengo configurado dentro de la nube, dentro de AWS, y si hay alguna desviación básicamente contra la configuración. Necesito hacer auditoría de los accesos de los usuarios, saber qué es lo que están haciendo. Necesito tener un control centralizado de todos los eventos de seguridad. Necesito saber análisis de amenazas, saber si hay un comportamiento anómalo dentro de la cuenta para saber si estamos siendo víctimas de algún hackeo. Manejo de los logs, manejo en ese caso de herramientas y también herramientas que me dan en ese caso un poco más de información para mejorar en este caso mi postura de seguridad. Por supuesto que tenemos servicios de seguridad de infraestructura y aquí estamos hablando de llaves, de firewalls, análisis en este caso de inspección para entender ataques en este caso existentes que estén sucediendo, manejo de application firewalls, manejo en este caso de sistemas anti-DDoS, administración de los sistemas operativos, administración en este caso dentro de las instancias. Entonces, todo eso a nivel, en este caso, infraestructura. Luego nos movemos a los datos. ¿Cómo protejo los datos? Y esto tiene que ver con administrar llaves, administrar secretos, administrar certificados de seguridad para encriptar la comunicación que está viajando, básicamente los datos que están pasando en tránsito. ¿Cómo manejo mi encripción? ¿Cómo manejo en este caso los datos que están certificados, que están viajando con encripciones? Y también cosas interesantes como puede ser, si tengo gran parte de la información y no sé qué existe dentro de la información, pues necesito tener servicios que me hagan el análisis, que me digan qué información es pública, qué información es privada y qué información es sensible. Por ejemplo, datos es una información que tiene datos personales, identificables y los cuales tengo que tener muchísimo cuidado con ese tipo de información. También puedo manejar temas de encripción de datos en reposo. Ese es como vemos antes, encripción de datos en este caso en tránsito, mientras se están moviendo. Y finalmente un elemento es, ¿qué voy a hacer ante un incidente? ¿Cómo voy a responder ante un incidente? ¿Cómo voy a poder en este caso reaccionar ante eso lo que está sucediendo? Entonces, para eso tenemos servicios que me van a evaluar si hay alguna diferencia entre mi configuración registrada con la configuración en este caso existente, y eso significa que algo sucedió, alguien entró, alguien hizo algún cambio y no estaba autorizado, entonces necesito tomar acción. Y aquí puedo tomar acciones, por ejemplo, como pueden ser si es una instancia, un servidor virtual que tiene un malware, puedo agarrar y tomar una regla que diga, copia este servidor, lo apagas en este momento y esa copia lo mandas a encriptar, lo pones en un lugar en este caso seguro y desactivas en ese caso ese servidor mandando alertas, pero no te esperas a que ese malware empiece a crecer, empiece en ese caso a atacar o empiece a expandirse dentro de otras instancias. Y los servicios básicamente, respuesta ante incidentes, básicamente es lo que nos permiten hacer. Ahora quiero tenerme un poco más dentro de esta lámina. Y lo que podemos ver es, tenemos un portafolio amplio dentro de los servicios de seguridad. Entonces puede ser un poco intimidante por donde yo inicio mi camino a la seguridad. Entonces, para eso tenemos herramientas que nos permiten en este caso ayudar, en lugar de estar pensando en este mapa tan grande de seguridad, tenemos una herramienta que personalmente me gusta mucho, es que me ayuda a seleccionar una herramienta. Como podríamos ver en este caso en la lámina anterior,
Tenemos muchos tipos de servicios. En este caso están especializados con nuestros servicios, pero normalmente cuando sucede con las herramientas, pues necesito ir aprendiéndolos, ir conociendo en este caso las herramientas y muchas veces no lo sé cómo hacerlo, no sé por dónde iniciar, no sé, en este caso tengo muchas dudas y preguntas y justamente es parte de esta sesión explicarles cómo poder en este caso iniciar. Entonces, antes de entrar en la herramienta que les voy a presentar, lo que quiero hablar es cómo puedo priorizar mis recomendaciones. Y esta gráfica es muy interesante porque me muestra que lo mejor es empezar por las cosas más sencillas y que me aporten mayor beneficio. Es decir, no tengo que estar pensando en romperme mucho la cabeza con ese mapa que estaba viendo antes, sino evalúo qué tan fácil puedo hacer esas implementaciones, qué tan rápido lo puedo hacer y que en un corto plazo tenga en ese caso mayor beneficio. Es decir, dónde están mis quick wins para poder tener en este caso beneficios de forma rápida, de forma en este caso inmediata. Y para eso tenemos una herramienta que se llama modelo de madurez. Esta herramienta está pensada para hacer muy fácil, muy sencillo en este caso ese proceso y que me permita estar trabajando en esa visión con trabajo en corto, mediano y largo plazo. Y pensando que siempre este es un camino evolutivo. ¿Por qué? Todo el tiempo, en este caso, los ciberataques, pues desafortunadamente pueden ser más complejos, pueden evolucionar, normalmente evolucionan, cada vez en este caso que tienen más herramientas, más diferentes cosas más sofisticadas. Entonces también la seguridad es un proceso que tiene que estarse adaptando. No es un camino que básicamente termino, lo configuro el día de hoy y me olvido de ese camino. Tengo que estar pendiente básicamente de qué está sucediendo, cómo se está en este caso actualizando. Y para eso tenemos este tipo de herramientas y estos servicios para ayudarlos a ustedes a que no tengan que estar actualizando ustedes, invertir mucho tiempo en estar actualizados al día a día de qué es lo que tengo que hacer, sino a través de sus herramientas nosotros les ayudamos en ese camino evolutivo. Entonces, vamos a ver el modelo de madurez. Es una herramienta muy sencilla que está dividida en 4 etapas. En la primera etapa está pensada en aquellos quick wins, cosas que yo puedo configurar muy rápido. Probablemente gran parte de esa configuración la puedo hacer cada uno de sus elementos en actividades de 15, 20, 30 minutos. Y voy a tener una mejor postura de mi seguridad a través de ir haciendo todas esas acciones. En la fase 2 ya vemos algunas actividades un poquito más elaboradas, un poquito en este caso ya más, que llevan un poco más de configuración, pero ya estoy creando una base, ya estoy creando en este caso la fundación, en este caso la parte inicial, para poder hacer cosas ya mucho más sofisticadas y avanzadas. En este caso, la fase 3, ya entro en un modelo de gobierno. Aquí fíjense cómo ya no estoy pensando en la postura de seguridad, sino estoy pensando en cómo voy a gobernar la seguridad. Y aquí cuando yo ya estoy en un modelo, en este caso de fase 3, normalmente ya tengo gente dedicada de seguridad. Ya tengo un modelo de gobierno, ya tenemos un oficial de seguridad que está preocupado, que está en ese caso todo el tiempo velando por cómo mejorar en ese caso la seguridad. Y es gente que ya está dedicada. En las fases iniciales, muchas veces las organizaciones empiezan por ahí, pero no tienen alguna persona que se dedique a la parte de la seguridad de manera interna. Entonces, estas primeras 2 fases son cosas que puedo ir elaborando de alguna forma sencilla, pero conforme ya tengo más conocimiento, ya tengo mayor en este caso recursos, ya tengo mayor gente, entonces ya estoy pensando en una fase 3, en una fase 4, donde lo que quiero hacer es automatizar. Quiero generar en este caso pipelines de configuración, pipelines de despliegue, en este caso, cómo hago remediación de forma automática para que la gente en este caso, en lugar de estar, si hay algún ataque, si hay en este caso algún tema que necesito remediar, todo sea mucho más rápido, en lugar de que mi gente de seguridad esté reaccionando, esté trabajando de manera reactiva. Lo que yo quiero es que sean proactivos, yo quiero que ellos estén adelantados, yo quiero que ellos estén preparados, en este caso ya listos para todos. Entonces, ¿cómo lo hago? Básicamente a través de las automatizaciones, básicamente a través, en este caso, de un modelo ya mucho más preparado y evolucionado. Pero como podremos ver, si quiero llegar a la parte de volar, necesito ir preparando la base, necesito tener cosas básicas dentro de seguridad y ir evolucionando dentro de ese modelo. Y recordemos que está actualizándose de manera constante. Y que también tengo que estar pensando
Si inicio con una carga inicial, puede ser un sitio web que tiene a lo mejor un WordPress, tiene una base de datos, tiene información de algunos clientes, tengo alguna información en ese caso ahí. Y de pronto agrego otra carga, agrego otra aplicación, agrego una app, agrego tu sitio web, agrego un servidor virtual, agrego una aplicación de analítica, pues necesito volver a pasar por este proceso, necesito volver a hacer ese análisis. Entonces, esto siempre es un camino en este caso que está evolucionando, que está trabajando. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta. Vamos a hacer un poco más de detalle, entender qué es ese camino evolutivo, para que ustedes se puedan llevar básicamente al final dentro de esta sesión cosas tangibles y herramientas, en este caso tangibles, que les va a ayudar en su día a día en el camino, en este caso de madurez. Entonces, el modelo de madurez es una herramienta gratuita, es una herramienta que está abierta en este caso a todo el público y la pueden encontrar en ese sitio web maturitymodel.security.aws.dev o pueden buscarla con su sistema de búsquedas, modelo de madurez AWS, y van a llegar básicamente a esta página web. Y ahí van a encontrar explicaciones muy concretas con videos y cosas en ese caso a valorar, información en ese caso en español, que les va a ayudar a ese proceso. Vamos a entrar un poco más en detalle cómo lo vemos. Ejemplos dentro de la fase en ese caso de Quincunx. ¿Con qué debo de empezar siempre? Utilizar factor de segundo, en este caso autenticación multifactorial o autenticación de segundo factor para mis usuarios administrativos. Por lo menos el usuario de root, por lo menos en este caso el usuario administrativo siempre debe estar en este caso protegido con esos dos niveles en este caso dentro de las evaluaciones. Datos de contacto seguridad. Y esto es una cosa muy sencilla. Registrar y siempre tener actualizado dentro de la plataforma de AWS quiénes son las personas de que en caso de que AWS detecte que hay un ataque o hay algún comportamiento anómalo en la cuenta de las organizaciones, que estén actualizados, que estén trabajando básicamente, que sepa a quién contactarlo, que si hubo cambios dentro de la gente de seguridad, que podamos tener los datos de la última persona que tenemos que contactar. Y muchas veces una cosa tan fácil es como poner un correo con que se distribuye un grupo de distribución en una organización que se puede hacer en ese caso de manera fácil. Usuario, no usuario, el usuario de root. Y esto desafortunadamente me lo encuentro mucho con mis clientes. El usuario root es el usuario con el cual abrimos nosotros una cuenta. Y ese usuario es el usuario que tiene más permisos, tiene mayor privilegio y no es posible restringir en algún momento los permisos. Si esos credenciales caen en malas manos, pues la persona que tenga acceso a esos credenciales pues va a poder hacer un uso indebido de muchos elementos dentro de la nube y pues puede empezar a desplegar cosas que no está autorizado o puede afectar cosas que están productivas. Entonces, y aquí con una afectación directamente hacia mis usuarios. Entonces, una recomendación muy clara es no usar este usuario. Podemos en 15 minutos crear un usuario administrativo al cual le podemos ir cerrando los accesos y los controles en cualquier momento. Y si ese usuario administrativo está en malas manos, lo podemos destruir. Lo podemos destruir, cerramos y abrimos en este caso otra cuenta. Pero para eso hay que evitar en este caso utilizar el root. Seleccionar qué regiones usar. Tenemos regiones en todo el mundo. Tenemos 4 regiones dentro de Estados Unidos que son las que normalmente utilizamos desde México. Tenemos regiones en Latinoamérica, en Brasil. Tenemos regiones en Europa, tenemos regiones en Asia Pacífico. Entonces, determinar cuáles vamos a hacer. Otra gran recomendación es bloquear los accesos públicos a los buckets de S3. Entonces, todo lo que tiene que ver con publicidad, en este caso elementos accesos, los podemos en este caso aplicar. Luego, la parte de seguridad es, dentro de los security groups, son seguridad tipo firewall que podemos cerrar, IPs, podemos cerrar en este caso puertos, podemos dar muchos controles de seguridad y eso es una herramienta que podemos hacer el análisis en 1 hora, media hora, 1 hora, podemos ir bloqueando de forma que los grupos de seguridad me van a ir evitando que alguien se meta directamente, en este caso a mi cuenta, que alguien me esté atacando directamente. Y la última recomendación es AWS CloudTrail genera logs de usuario. Es decir, yo me conecto a la consola y todo lo que yo haga dentro de la consola va a quedar registrado en un log. Y lo mismo va a suceder con los APIs de usuarios que yo creo. De forma que siempre podamos saber qué hizo cada persona, qué es lo que hizo cada API, qué es lo que tiene en este caso cada credencial, y después yo pueda regresar a hacer una auditoría de ese tipo de ejemplos. Últimos ejemplos sobre esta fase es activar el servicio de GuardDuty, que me permite saber
si estoy siendo amenazado, tengo una amenaza en este caso externa, como que alguien está tratando de entrar a mis instancias para romper las llaves SSH o con RDS, Amazon Guard lo va a detectar. Gestionar en este caso controles y poder saber cómo yo puedo mejorar. AWS Security Hub me va a ayudar con eso. Saber qué permisos tiene cada uno de los usuarios y básicamente de accesos en este caso externos, y proteger con Application Firewall mis aplicaciones. Como verán, son cosas, este tipo de aplicaciones normalmente toman pocos minutos y ya puedo iniciar de una manera, en este caso muy rápida, tener, en este caso, importantes beneficios. Ahora, conforme yo voy entrando, les decía, voy evolucionando dentro de mi modelo, muchas veces lo que hago es, voy abriendo varias cuentas dentro de AWS y pongo una cuenta para una carga de trabajo 1 y abro una segunda cuenta para una carga de trabajo 2, o puedo abrir una tercera cuenta para un ambiente de desarrollo, para un ambiente, en este caso, de revisión de producción. Y entonces, de pronto me doy, ya tengo 4, 5, 6, 10 cuentas y necesito tener una mayor gestión, básicamente, es dentro de ese servicio. Entonces, Control Tower me permite ayudar a gestionar ese modelo de trabajo dentro de la nube y hacer más eficiente. Conforme voy creciendo, de pronto voy dando más acceso a otros usuarios. Y entonces cada uno de mis usuarios, mi gente administrativa, pues va subiendo datos que son relevantes para ellos. Pero el administrador de la nube, pues el administrador de la infraestructura, no sabe qué información hay. Entonces Amazon Macie me ayuda a encontrar datos sensibles y poder detectar qué información tengo que proteger, qué información es pública y qué información en este caso puedo tener de forma abierta. Parece en este caso un poco redundante, pero los desarrolladores muchas veces por facilidad, por malas prácticas, por lo que sea, dejan los códigos básicamente llaves, secretos, contraseñas, usuarios y contraseñas dentro de código. Entonces, para evitar hacer eso, podemos usar un servicio de administración de llaves y contraseñas como AWS SS Secrets Manager, y que el código, las aplicaciones, el sitio web, el acceso a las bases de datos, piden la contraseña dentro de Secrets Manager, le dan una credencial temporal, no le regresa el código o la contraseña, sino le da un acceso temporal para que la aplicación pueda conectarse a esa base de datos, pueda conectarse a una aplicación de soporte específico y pueda en ese caso estar trabajando. Entonces, el secreto, la llave, el código jamás pasó por la parte, en este caso, de la aplicación. Y es que si estamos en un sitio web, pues el sitio web, un sitio con Java, con JavaScript, pues puede tener acceso. Imagínense que tenga dentro del código, pues se mete un hacker, se mete un desarrollador a ver el código en la página del front y encuentra esas credenciales, pues ya estamos, es un punto en ese caso de mucha inseguridad dentro de una página web. Y conforme nos metemos ya dentro del proceso, en este caso más eficiente, vamos a querer automatizar respuestas a incidentes o cambios. Y entonces ya empiezo a hacer cosas más interesantes, como puede ser mi infraestructura como código. Esto significa que yo puedo tener mis instancias, mis bases de datos, mi configuración, lo convierto en un archivo JSON o en un archivo YAML, y eso me lo puedo llevar en algún momento, me lo puedo llevar a otra región, copio toda la información, me lo llevo. Imagínense que puedo levantar una segunda región, un segundo data center, una segunda, en este caso, infraestructura, en cosa de minutos. Pero ¿cómo preparé eso? A través, básicamente, de infraestructura como código. Y generación, en este caso, de pipelines a través de las imágenes. Si yo ya tengo una instancia, ya tengo una imagen que está funcionando, que estoy contento con esa imagen a nivel de seguridad, a nivel del sistema operativo, a nivel de protección, pues puedo crear un respaldo y lo guardo ese respaldo. Si de pronto esa instancia, esa máquina, por algún motivo que se ve afectada por un ransomware o un malware, simplemente destruyo la máquina inicial y plancho, en este caso, mi máquina anterior y sigo operando. Entonces es un proceso mucho más fácil y mucho más rápido dentro de la operación. Y cuando ya estoy pensando en un modelo más avanzado, pues ya necesito hacer un análisis de la causa raíz. Entonces puedo hacer servicios más avanzados como son Amazon Detective, o creo un pipeline de Security DevOps, que es en este caso cómo están migrando las organizaciones para poder tener una revisión de vulnerabilidades en el modelo de despliegue. Puedo trabajar con ingeniería de caos, en este caso con los sistemas, en este caso de ataque, de todo puede fallar, todo puede en este caso estar viéndose atacado. Controlar en este caso los accesos ya de acuerdo en este caso, según sea el caso, el contexto. Regresando ya un poco de este modelo, en este caso de madurez, acabamos de ver en este caso cómo lo veo. Este es el sitio web
donde ustedes pueden ver ese tipo, en este caso, de las herramientas. Y como les decía, todas estas recomendaciones son abiertas, están abiertas al público, los podemos estar revisando y tenemos recomendaciones, lo que acabamos de ver en este caso, van a tener videos, servicios, en este caso herramientas, para que ustedes puedan iniciar al momento de abrir una cuenta con AWS, ir aplicando ese proceso básicamente dentro de ese modelo. Y recordemos que quién va a saber qué es lo que tengo que proteger, qué es lo que tengo en este caso dentro de las cargas, pues son ustedes, que están corriendo básicamente dentro de las herramientas. Ustedes sabrán qué nivel de seguridad necesita un sitio web, qué nivel de seguridad necesita una base de datos, qué nivel de seguridad necesita un bucket, en este caso un lugar de almacenamiento, qué nivel de seguridad necesita en este caso las aplicaciones que están corriendo. Y cada aplicación tiene una necesidad diferente de seguridad. Lo que nosotros buscamos es habilitarlos, básicamente darles las herramientas para que puedan estar trabajando de una manera en este caso más fácil, de una manera en este caso segura, pero les habilitamos a ustedes a que tengan esa capacidad. Y finalmente, antes de dar paso a la parte de las preguntas y respuestas, quería platicar un poco en este caso de las conclusiones. ¿Qué sucede en la nube? Y eso resulta muy interesante, muy atractivo. En la nube podemos acceder a mejores niveles de seguridad que si estuviera dentro de un data center. ¿Por qué? Porque no necesito una aplicación de una instalación, en este caso local, porque puedo tener acceso a herramientas que son más avanzadas, herramientas en este caso de última tecnología, y nada más voy a estar pagando por el costo en ese caso mientras las estoy utilizando. Y tengo capacidad para estar haciendo pruebas, para montar laboratorios, para montar, en este caso, estar haciendo modificaciones, y si no me funciona, destruyo toda esa infraestructura que básicamente es en la nube. Y si no funciona realmente lo que yo estaba buscando hacer, mi laboratorio, mi ejercicio, puedo pasar toda esa configuración, esos elementos a un ambiente ya productivo, pero yo ya tuve oportunidad en ese caso de estarlo probando. Ustedes pueden apalancarse básicamente de todas las certificaciones que tiene AWS a través, en este caso, del cumplimiento regulatorio. Si su organización tiene que cumplir con regulación, básicamente con un tipo de cumplimiento regulatorio, el punto de partida son esas certificaciones. Y lo que hay que hacer es pasar un proceso en este caso, de revisión ya de su carga de trabajo. Es decir, ya les hicimos más del 50% del trabajo. Debe que hacer algún proceso, en este caso adicional, dependiendo del tipo, en este caso de cumplimiento, pero ya vamos muy avanzados y les ayudamos a ustedes poder llegar a ese nivel, en este caso, listos. Tenemos organizaciones militares, tenemos organizaciones, en este caso, financieras en todo el mundo, que ellos tienen requerimientos muy avanzados, en este caso, dentro de la parte de seguridad. Entonces, las mismas herramientas que ponemos al alcance de ese tipo de clientes con seguridad, en este caso avanzadas, las ponemos a ustedes. Entonces, imagínense, por eso podemos en ese caso tener un mayor nivel de seguridad, porque se llama democratizar en ese caso la infraestructura. Es cualquier tipo de cliente, cualquier tipo de organización puede llegar a ese nivel, en este caso de seguridad. Solamente lo que se requiere es ir configurando, ir creando, básicamente aprovechando ese tipo de servicios. Quiero regresar en este caso recordemos, el modelo de responsabilidad compartida. Es AWS se encarga de la infraestructura, se encarga dentro de la base, y a nuestros clientes les damos las herramientas para que hagan esa configuración de acuerdo a su carga de trabajo. Nosotros tenemos equipos de seguridad que están disponibles 7x24, estamos esperando, estamos revisando qué es lo que está sucediendo. Nuestros clientes tienen que hacerse responsables de esa parte de arriba, de esa parte, en ese caso, dentro de seguridad. Tenemos muchas herramientas para hacer, en este caso, el camino seguro, para hacerlos y verlos hacer exitosos. Lo que requerimos es poder usarlas dentro de las herramientas, y como les decía, el modelo de madurez para mí es una de las herramientas más poderosas que existe, porque es una cosa muy fácil y es una guía para poder hacer ese camino. ¿Con qué los quiero dejar? Para terminar en este caso, no quiero que se quede nada más aquí, sino quiero darles qué más hacer, qué más pueden en este caso hacer, en este caso invitarlos a explorar más herramientas que puedan hacer. Entonces, el primer paso que los invito es entrenarse. Tenemos dentro de AWS
muchas herramientas para que ustedes puedan en ese caso conocer más, abrir en ese caso herramientas de seguridad. Tenemos guías de seguridad específicas como es el Ramp Up Guide para que ustedes vayan avanzando dentro de ese proceso y puedan tener herramientas y puedan hacer certificaciones a nivel en ese caso internacional de industria para poder tener ese nivel en ese caso de seguridad como personas. El segundo es practicar. Cuando no estamos trabajando dentro de este medio, lo que estamos buscando es que la gente ya sepa qué hacer, ya tenga, en este caso, no nada más el conocimiento teórico, sino el conocimiento práctico. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues haciendo laboratorios, haciendo workshops, haciendo diferentes elementos. Entonces, nosotros ponemos a su disposición una serie de laboratorios en seguridad, laboratorios también en este caso están abiertos. Muchos caen sobre la capa gratuita, básicamente, entonces ustedes pueden abrir una cuenta de manera personal o pueden abrir una cuenta dentro de la institución, la organización a la cual pertenezcan, y los servicios o los laboratorios, muchos de ellos no van a tener costo. Y al terminar ese laboratorio pueden destruir todos los recursos y están aprendiendo. Si ustedes dejan, en este caso, muchas veces los laboratorios prendidos o operando, pues normalmente termina la capa gratuita y entonces ya va a tener que empezar a hacer un proceso, en este caso, de facturación. Implementar las recomendaciones. Les decía, para mí el modelo de madurez es una de las herramientas más útiles que he encontrado para poder ese camino, en ese caso de madurez, ese camino de mejorar la postura de seguridad. Entonces, utilícenlo, los invito a que lo usen, que vayan en ese caso viendo. Es una herramienta muy fácil de utilizar y ese camino, es la guía de cómo yo puedo iniciar e ir evolucionando poco a poco para crear ese modelo, ir mejorando mi postura de seguridad en la nube. Y con eso, quiero nuevamente agradecerles por su tiempo. Quiero agradecerles en este caso la invitación para tener esta charla con ustedes y esperamos sus preguntas. Eso. Muchas gracias, maestro. Muy interesante, de hecho, todos los tips que nos dio, todos los servicios que ofrecen AWS. Tenemos una pregunta del chat que dice, ¿por qué Amazon es una empresa de éxito? Amazon, creo que la parte clave es, siempre ha estado enfocado en el éxito de sus clientes. Siempre ha estado buscando, se llama en este caso básicamente es un principio de liderazgo y lo podemos ver en todas partes, es la obsesión por el cliente. Entonces lo que nosotros estamos buscando siempre es pensar en el cliente primero y que el cliente sea exitoso. Y al momento de que nuestros clientes son exitosos, hacemos en ese caso, los apoyamos, Amazon va a ser en ese caso exitoso. Pero nosotros ponemos en el centro básicamente de nuestra filosofía al cliente. Y siempre estamos buscando a que el cliente sea el que le damos las últimas herramientas, el que pueda aprovechar. Básicamente ese es el motivo que está detrás, yo creo que del éxito de Amazon. Muchas gracias. También en la sesión anterior comentaban precisamente cómo respaldan a la academia, a los maestros en las capacitaciones, precisamente para alcanzar también ese aprendizaje que los alumnos básicamente requieren o que los maestros requieren para seguir avanzando y que pues cuando salgan a la empresa pues traigan ese background, ¿no? Entonces, en este caso, AWS, ¿cómo apoya a las instituciones? Tenemos varias formas de apoyar en este caso las instituciones y se hace principalmente a través de programas. Dentro del sector público, el sector, en este caso la organización a la cual yo pertenezco, el sector público, nosotros nos encargamos, tenemos como misión ayudar básicamente, ayudar a las instituciones, ayudar a que más gente esté preparada. Y tenemos programas, el principal programa que ahorita tengo en la mente se llama Academy. Y este es un programa que se firma con las instituciones donde lo que buscamos es que los maestros de las instituciones, de las universidades, se capaciten, se certifiquen y ellos a su vez empiecen a transmitir ese conocimiento hacia los estudiantes. Y Amazon, AWS lo que pone recursos, pone infraestructura, pone en ese caso muchas herramientas, pone el programa completo para ayudar ese proceso. Entonces, a mí me parece que este es uno de los mejores programas para ayudar a las instituciones a poder, en ese caso, a preparar más gente, a ponerlos listos para que cuando salgan, en ese caso, ya nuestros estudiantes salgan a laborar, al mundo laboral, tengan herramientas de conocimiento concreto y ya sepan en este caso cosas que hacer con tecnología, en este caso de punta y tecnología y conocimiento de seguridad, como estamos hablando dentro de
de esta sesión. Sí, muchas gracias. También dice, muchas universidades no dan el siguiente paso en la nube, pues el costo es variable y de inicio no tienen certeza en cuánto les va a salir, y ya que por lo general se paga por lo que se usa. ¿Qué podría comentar al respecto para que las universidades den ese paso con ustedes? Yo creo que aquí son dos cosas. El primero es muy cierto, el modelo donde trabajamos es un modelo de pago por uso. Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo a la cantidad de los servicios, es el costo que va a tener. Ahora, sin embargo, tenemos muchas herramientas que lo que nos ayuda es detectar cuándo va a ser el costo de una carga de trabajo. Hablemos de un sitio web. El sitio web el sitio web donde damos información, damos en este caso a los estudiantes de las carreras, de las instituciones, en este caso para hacer. Pues muchas veces eso es un sitio web que va a tener páginas estáticas, puede tener videos, puede tener imágenes, puede tener a lo mejor algún acceso de un intranet. Dejemos a lo mejor el intranet por un momento fuera. Pero podemos hacer una evaluación de esa página o esa carga de trabajo, que cuánto tráfico va a generar, cuántos estudiantes van a estar accediendo, cuánto es la información que se va a estar bajando de la nube hacia afuera. Y con las herramientas que tenemos, las calculadoras que son públicas, podemos hacer una estimación. Y con esa estimación hacemos ya el trabajo de saber cuánto va a ser el costo realmente dentro de esa carga de trabajo. Y una vez que ya sabemos esa estimación, de pronto puedo buscar un modelo de optimización. Recuerdan que les decía que nosotros tenemos una obsesión por nuestro cliente, tenemos herramientas para poder optimizar los costos a través de hacer más eficiente el uso de los recursos, a través de programas de largo plazo, en este caso un compromiso de largo plazo, a través de buscar una eficiencia, a través de workshops, es decir, tenemos múltiples herramientas. Entonces, ¿a qué los invito a hacer? A utilizar estas herramientas y pensemos no en migrar todo, sino empecemos con una cosa que sea sencilla, que sea en este caso que puedan experimentar ustedes, y conforme van agarrando, tomando más experiencia, más conocimiento, más certidumbre y conocen que es un modelo que les va a permitir traer ahorros, entonces estoy seguro que van a querer subir más aplicaciones, más cargas de trabajo, van a querer subir a la nube. Y ese modelo, mientras más cosas corran en la nube, el modelo en este caso de costo total, realmente se ve reducido y vamos a tener optimizaciones en la parte de costo. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Empecemos con algo sencillo y usemos las herramientas de optimización de costos, y como las calculadoras, como las herramientas en este caso de optimización. Por ahí podemos empezar. Muy bien, muchas gracias. Estamos por cerrar la sesión, pero vamos a hacer una última pregunta. Dice, ¿qué desventajas consideran ustedes sobre otros productos o servicios similares de la competencia? Por ejemplo, Google, Cloud, Azure, etcétera. Claro, realmente cada nube tiene en ese caso sus cosas positivas, en ese caso tiene sus cosas diferencias como diferenciales. Realmente nosotros, en lugar de estar pensando en la competencia, lo que hacemos es estar pensando en nuestro cliente. Ese es nuestro foco. Nosotros no estamos tanto preocupados por estar pensando en qué están haciendo en este caso vosotros. Y como tal, nuestro objetivo es que nuestro cliente sea exitoso, que nuestro cliente darle las herramientas para que sea seguro, para que nuestro cliente pueda sentirse en este caso operando mejor dentro de la nube. Y aquí uno de los mejores ejemplos que tengo, que les puedo dar, es el modelo de madurez. Ese modelo de madurez fue hecho por gente de Latinoamérica con información en español para que ustedes puedan adoptar esa información y poderla en ese caso utilizar. Entonces, de manera constante en AWS estamos pensando en cómo mejorar, en cómo ser más, más herramientas podemos darle en ese caso a nuestros clientes. Entonces, ese es el ejemplo de la obsesión por el cliente. Cómo nosotros estamos constantemente pensando en qué más podemos hacer, cómo los podemos habilitar, qué más herramientas podemos hacer, cómo podemos ayudarlos en ese caso a escalar. Y esa es el principal diferenciador de AWS. Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos a nuestro invitado. Es un gusto que nos comparta su experiencia. En breve le haremos llegar su reconocimiento por su excelente conferencia. Agradecer a todos también su asistencia y los invitamos a que nos acompañen en las conferencias, los paneles y la expo que tenemos preparados para ustedes. Que tengan una excelente tarde. Gracias.